Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús: obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: Cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Anda y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Celebramos hoy la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, que es uno de los grandes títulos de nuestra Madre María, toda vez que en sus últimas apariciones ella se manifiesta siempre con el Santo Rosario en las manos y nos invita a rezarlo, hasta el punto que en la aparición de Fátima de 1917 llega a decir que es el último remedio que le queda a este mundo enfermo. No solo un remedio, sino también un arma, como han dicho muchos grandes santos, como San Pío de Pietrelcina, que rezaba el Santo Rosario durante esas largas horas en el confesionario y muchas veces llegaba a rezar más de 5 rosarios diarios, porque era su arma, decía él. Y en este sentido, yo creo literalmente podemos entender el rosario como un arma, porque el primer título que se le da a la Santísima Virgen en la Escritura es la enemiga de Satanás. Génesis 3, versículo 15 dice claramente: pondré enemistad entre ti y la mujer. Y un poco más adelante: ella te aplastará la cabeza. ¿Cómo le aplasta la cabeza a la Santísima Virgen? Con el rezo del Santo Rosario por parte de sus hijos fieles, de su descendencia, que aplasta la cabeza de la descendencia del enemigo, es decir, el anticristo y todos los que se parecen a ese enemigo de Jesús. Entonces, el primer anticristo más fuerte que se ha dado en la historia de la humanidad es el islamismo. Aparte de todas las herejías anteriores, de todos los apóstatas, etcétera, que hubo dentro de la iglesia, desde el principio de la iglesia con Judas Iscariote, pero dentro de la historia de nuestra Santa Iglesia, en los años 600 y tanto más o menos, aparece el islamismo, que arrasa con el cristianismo y las primeras comunidades cristianas en África, en el norte de África sobre todo, y en Asia Menor, en Turquía, donde se instala el islamismo. Los musulmanes son férreos enemigos del cristianismo, y dentro del Corán hay una parte que dice que idealmente hay que matar a un fiel católico o a un infiel, según ellos, que no es islámico, que no es musulmán, para poder obtener el paraíso. Entonces, ante esa visión anticristiana que niega la divinidad de Jesús y que quiere imponer esa religión falsa por todo el mundo, la Santísima Virgen actúa como protectora de la Europa cristiana. Y el día 7 de octubre de 1571, bajo el reinado del Papa Pío V, se produce una batalla, un combate naval muy fuerte, el famoso combate naval de Lepanto, en el cual queda derrotada toda esa armada de los musulmanes, turcos, otomanos, que querían invadir Europa e imponer la religión islámica en toda Europa. Dado que el Papa pidió a toda la cristiandad
europea que rezara el Santo Rosario. Entonces la Santísima Virgen intervino claramente y, como enemiga de la serpiente, de este anticristo, no permitió que la religión musulmana invadiera Europa en aquella época. Gracias a Dios entonces tenemos una madre que es protectora, que nos cuida, que nos guía, nos protege siempre, nos guarda bajo su manto materno, pero para poder tener esa protección frente al ataque del demonio, que cada día es más acérrimo en estos días, tenemos que rezar el Santo Rosario diariamente y ojalá estar siempre con el Santo Rosario cerca de nuestro cuerpo. El Santo Evangelio de hoy nos habla del buen samaritano que se preocupa del hombre que está caído, aunque no es de su propia nacionalidad, y que lo cuida, lo protege, lucha contra el espíritu de muerte que se está apoderando de él, porque ese hombre está moribundo, y lo sana de sus heridas, lo lleva a una hospedería y lo sigue curando. Ese es Jesús, el buen samaritano, que viene del cielo, que es diferente a los sacerdotes de este mundo, a los escribas de este mundo que pasan de largo frente al sufrimiento ajeno y lucha contra el poder de la muerte. También así nuestra Madre Santísima acompaña a Jesús en esta labor como corredentora, luchando contra el espíritu de muerte, el espíritu de la mentira, del relativismo y del pecado que destruye el alma de muchos cristianos hoy en día que están confundidos con una falsa doctrina o con una ambigüedad absoluta que se está dando en las enseñanzas de los pastores que deberían comunicar la tradición verdadera, la enseñanza verdadera de la Biblia, del magisterio de la Iglesia. También en ese sentido pedimos a la Virgen que nos proteja para mantenernos en la verdad, en caridad, por supuesto, siempre fieles al Papa, rezando por nuestros obispos, rezando por la conversión de todos aquellos que necesitan volver a la recta doctrina, volver a un recto magisterio y a la recta conducción de la Iglesia, puesto que todos vamos a ser juzgados por el Señor en el día del juicio final, por el modo como administramos la Iglesia o esa porción de la Iglesia que nos toca a nosotros guiar. Si es un papá y una mamá, se trata de su propia familia, de sus propios hijos. Si es un sacerdote, un cura párroco, nos va a juzgar cómo fue nuestra conducción de la parroquia, etc. Lo mismo pasará con los obispos, con los cardenales y con el Papa. Por eso recemos también mucho el Santo Rosario en estos días por el sínodo que se está realizando en Roma, para que esté verdaderamente guiado por el Espíritu Santo de Dios y no por el espíritu mundano de la ambigüedad y de la mentira. Dios nos bendiga, queridos hermanos, y ojalá en este mes de la familia tengamos el rosario presente no solo a nivel personal, sino como familia, porque la familia que ora unida permanece unida. Vamos a arrancar una sonrisa de la Santísima Virgen y ella nos va a transmitir muchas bendiciones, gracias, protección divina, porque ella es la medianera de todas las gracias que proceden del corazón divino de Jesús.